Buenos días, mi nombre, Luciani. El conocimiento del cerebro inconsciente y la psicología inversa se da a conocer porque la misma vida lo entrega y exige que el ser humano debe conocer esa existencia para evolucionar y desarrollarse a nivel universal. Porque hoy la vida ha perdido su total valor frente al ser humano y solo hay desprecio, indiferencia, desconocimiento, rechazo y odio hacia la misma vida. El ser humano piensa que la vida es insignificante, que la vida no es más que seres humanos andando sin sentido y sin futuro. Entonces piensa que la vida se puede asesinar porque es inferior al ser humano. Gran equivocación, porque la vida es la que posee la inteligencia y entrega esa inteligencia al ser humano. Y la inteligencia no permite que la vida involucione o se estanque. Entonces, solo quedan dos caminos: avanzar construyendo el futuro, reconociendo el valor de la vida, o dar por finalizado el sendero. Porque hasta el día de hoy, ningún ser humano ha usado su cerebro inconsciente. Y si tienen ese cerebro, es para usarlo. A partir de este capítulo, iniciamos un nuevo ciclo, porque se va a incursionar en lo profundo, en lo que el ser humano ignora que existe, pero intuye que puede existir. La locura ya no es una opción, porque la ciencia incursiona en el misterio y en lo oculto para dar explicación a las inquietudes del ser humano. Entonces, locura ya es seguir ignorando que la vida tiene un sentido individual y una realización colectiva. Y el ser humano debe entender que la combinación de esos dos aspectos generan el equilibrio en su vida. Por esa razón, la vida del ser humano se define y se desarrolla en su equilibrio mental. Y ese equilibrio le entrega la armonía a su diario vivir. Se habla de armonía porque todo es frecuencia y las frecuencias construyen los ciclos que generan un resultado. Y el resultado es la realización en la vida del ser humano. Esta explicación que vamos a entregar corresponde al tercer mensaje, el mensaje de la vida. Es nuestra obligación informarte. Iniciamos el viaje a lo profundo de la vida, donde el ser humano actual nunca ha ingresado. Si sientes que no tienes la capacidad de soportar o entender ese viaje a lo profundo, te recomendamos: no continúes con estos videos ni con los mensajes, porque pueden perjudicarte y pueden afectar tu vida. Ten en cuenta, conocer es importante, pero si no se tiene la capacidad de entender lo que se conoce, eso que se conoce puede afectar la vida. Entonces, ignorar en muchas ocasiones es mejor. Para el ser humano, la vida es nacer, respirar, alimentarse, actuar y esperar el momento de morir. Cuando se muere, se deja de vivir. Entonces se dice: él vivió o ella vivió. La vida para el ser humano no es más que un simple concepto, un concepto opuesto a su propio actuar. Y cuando el ser humano deja de actuar en todas sus formas, la vida desaparece. Esa es la razón por la cual la vida no tiene sentido para muchas personas y es un gran vacío, porque la vida no es reconocida en toda su esencia. Entonces, todo se resume en suponer. Se supone que la vida es esto, se supone que la vida es aquello, pero la realidad frente a la vida se pierde en solo supuestos. Eso sucede
por el desconocimiento que hay sobre el cerebro consciente y el cerebro inconsciente, frente al actuar para entender con claridad qué es la vida, llevando al ser humano a ignorar todo sobre él mismo, finalizando su vida sin saber que alguna vez él vivió. Para descubrir la vida y vivirla plenamente, debemos observarla y analizarla a través del cerebro consciente y el cerebro inconsciente. Ellos entregan la explicación de lo que aparentemente no tiene una explicación. Para definir la vida como algo real, debemos reconocer su esencia. La esencia es su existencia y la existencia es una realidad. En cambio, cuando dan un concepto de la vida, no es más que una simple opinión. Ahí yace la diferencia. El ser humano usa el concepto de la vida para describirla porque ignora la esencia. Entonces, pone en duda la existencia y en medio de tanta ignorancia, su vida es una locura porque pone en duda la misma vida. Y para salir de esa locura en la que el ser humano vive, tiene sus dos cerebros. Ellos le explican punto por punto y el ser humano entiende. Lo primero y fundamental que el ser humano debe definir o entender frente a la vida es: la vida existe. Con el ser humano o sin el ser humano, ella existe. Es decir, la vida es inmensamente superior al ser humano. Eso hace que el ser humano no pueda ponerle límites, no pueda atarla, no pueda manipularla a su antojo y no pueda definirle en forma imponente su existencia o su acción. Lo segundo y fundamental que el ser humano debe definir o entender frente a la vida es: la vida existe en infinidad de formas, en infinidad de materias y en infinidad de inteligencias. Y el ser humano es solo una de esas formas, una de esas materias y una de esas inteligencias. Y la tarea fundamental del ser humano es entender esa vida para conocer cuál es su función y qué lugar ocupa. Lo tercero y fundamental que el ser humano debe definir o entender frente a la vida es: la psicología de la vida no es única y exclusiva del ser humano. Esa psicología acompaña la vida en todas sus formas y expresiones. Y no es necesario que los seres sobre los que actúa la vida tengan conocimiento de esa psicología. La psicología simplemente se activa sobre ellos. Porque la psicología se activa cuando la vida se activa y la psicología se detiene cuando la vida no actúa. Lo cuarto y fundamental que el ser humano debe definir o entender frente a la vida es: para que se active la psicología sobre los seres o elementos, un requerimiento fundamental que esos seres o elementos deben tener es inteligencia. Porque sin inteligencia no hay psicología y sin psicología no hay vida. Porque la psicología es la que reconoce y actúa sobre la vida. Entonces, la que aporta la inteligencia sobre los seres o elementos es la vida, para que la psicología actúe sobre la inteligencia de esos seres o elementos. Y así, esos seres o elementos empiezan a vivir. Los seres o elementos de la vida son las plantas, los animales, los seres humanos o cualquier otro ser con vida, porque los seres con vida son los elementos de la inteligencia. Lo quinto y fundamental que el ser humano debe definir o entender frente a la vida es: la vida es la que aporta la inteligencia, porque la inteligencia es inherente a la vida, es decir, van unidas.
Y como la vida se expresa en diferentes seres o elementos, la inteligencia en esas vidas es diferente, porque ella debe acondicionarse a esos elementos. Por esa razón, no hay un solo tipo de inteligencia, porque la inteligencia se desarrolla sobre la condición de cada elemento o ser. Y como esos seres son diferentes entre sí en cuanto a su desarrollo, en cuanto a sus necesidades y en cuanto a sus propósitos, asimismo debe ser la inteligencia. Un ejemplo de esa inteligencia es la inteligencia de las plantas es diferente a la inteligencia de los animales. La inteligencia de los animales es diferente a la inteligencia de los seres humanos. La inteligencia de los seres humanos es diferente a otras inteligencias inferiores a él y es diferente a otras inteligencias de mayor nivel que él. Lo sexto y fundamental que el ser humano debe definir o entender frente a la vida es la inteligencia, por su condición de estar unida a la vida y ser inherente a ella, se convierte en su principal cualidad. Es decir, donde la vida actúa, la inteligencia se expresa. Por esa razón, no existe otro elemento o esencia en todos los universos que puedan contener o manipular a la inteligencia, porque la inteligencia es única y exclusiva de la vida. Lo séptimo y fundamental que el ser humano debe definir o entender frente a la vida es: la vida existe en todos los universos y esa es la razón de ser de la existencia de esos universos. Si la vida deja de existir, los universos pierden su sentido y se desvanecen. La razón de esa situación es la inteligencia. Todos los universos son regidos por la inteligencia y la que contiene la inteligencia es la vida. Por esa razón es que todos los universos permanecen en un orden perfecto por millones de años. Lo octavo y fundamental que el ser humano debe definir o entender frente a la vida es: la inteligencia no puede ser manipulada por el ser humano, porque la inteligencia es la vida misma del ser humano y ese ser humano aún no conoce su propia vida, menos podrá manipular su principal cualidad. Esta aclaración la hacemos en razón que la tecnología ha intentado apoderarse de la principal cualidad de la vida, la inteligencia, y ellos deben entender que para que contenga inteligencia, lo primero que debe hacer es contener vida. Si no se contiene vida, entonces no hay inteligencia y solo es una simple programación. Lo noveno y fundamental que el ser humano debe definir o entender frente a la vida es: la sociedad experimenta cambios de una época a otra y la inteligencia se acondiciona a esos cambios. Es decir, la inteligencia evoluciona de una época a otra, porque ella es la encargada de entregarle al ser humano la comprensión y el conocimiento acorde al tiempo en el que el ser humano vive. Por esa razón, el conocimiento de sociedades antiguas sirvieron para esas sociedades antiguas, pero ese conocimiento antiguo ya no sirve para la sociedad actual, porque esta sociedad es diferente. Entonces, la inteligencia de la vida acondiciona y evoluciona ese conocimiento para entregarle al ser humano actual su conocimiento acorde a lo que él vive.